Bien, precisamente para iniciar el tema de hoy, voy a leer un párrafo del comentario bíblico Berkeley con respecto al discípulo. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. Las personas que Jesús necesita y desea son las que están dispuestas a aprender. La mente cerrada no le sirve. El siervo de Cristo debe desear aprender cada día más y cada día debe estar un paso más cerca de Jesús y un poco más cerca de Dios. Esa es la introducción para nuestro tema de hoy, que es querer mantener el control, una causa de estrés e insatisfacción. ¿Qué quiere decir este título? Que con mucha frecuencia nos encontramos con personalidades controladoras que son causa de muchos problemas en las familias y en las instituciones humanas. Y de pronto, esas personalidades controladoras somos nosotros mismos. De modo que voy a hacer algunas consideraciones iniciales para entrar de lleno en el tema con la palabra. Hay muchas maneras en las que tratar de controlar todo resulta contraproducente a largo plazo. Vamos a mirar algunas de las más comunes. A ver, primero definamos qué es una persona controladora. Es una persona que quiere mantener las situaciones según su gusto y según la búsqueda de ciertos resultados que a él le parece que son los más adecuados. Entonces esta persona continuamente está evaluando, examinando, mirando los puntos, las circunstancias y las personas para que se acomoden a sus planes. Y todo lo que se salga de esos planes, inmediatamente él trata con buenas maneras o con malas de meterlas, como decimos, en cintura, o sea, controlarlas. Hay toda clase de personalidades controladoras, a veces son los padres, los líderes, pueden ser los hijos también. Esto es un sistema de conducta aprendido a lo largo de una serie de experiencias, seguramente un poco traumáticas algunas de ellas. Entonces la personalidad consideró que este era el mejor método para llevar su vida hacia un objetivo que a ella le parece que es el adecuado. Pero resulta que acabamos de decir que cuando uno trata de controlar la vida o las circunstancias, todo resulta contraproducente a largo plazo. Por ejemplo, más estrés y ansiedad en primer lugar. El simple hecho de sentirse fuera de control, cuando se siente necesario tenerlo, puede hacer que suba la presión arterial de una persona, la frecuencia cardíaca y otros signos vitales que indican que esta persona está en una lucha interna. Esto es lo que los médicos llaman estrés y los psicólogos. Y es más conflictivo cuando las cosas se salen de lo planeado para las personas que sienten la necesidad de controlar todas las cosas, las circunstancias. Es una fuente importantísima de conflicto interno, de ansiedad y de estrés. En segundo lugar, estas personas se sienten menos satisfechas que el común de la gente, porque sentir la necesidad de tener control y no tenerlo puede hacer sentir un nivel de impotencia muy elevado. Las personas con más necesidad de controlarlo todo sienten mucha incomodidad en prácticamente todos los aspectos de su vida. Viven el día a día con mucho trauma continuo. Es la persona que se despierta en la mañana y ya tiene un plan
rígido de actuaciones desde el mismo momento en que entra al baño, su desayuno, su salida a trabajar o a lo que tenga que hacer, y cada paso de su día. Y cada persona tiene que encajar dentro de ese plan. Por tanto, cuando algo no le sale bien, y que suele ser muy seguido, entonces genera en ellos un malestar de impotencia y de incomodidad. El mismo acto de sentir una necesidad de control conduce de por sí a una situación poco placentera para las personas que quieren el control como una prioridad de sus vidas, en comparación con aquellas que no quieren controlarlo todo. Y en tercer lugar, son personas mucho más críticas ante todo y hacia ellos mismos. Debido a que no hay una forma de controlarlo todo en la vida, entonces preocuparse demasiado por cómo van las cosas fuera de su control puede generar más críticas sobre todo lo que sucede, especialmente lo que sale mal. Es que la vida es muy dura, es que las personas no me entienden, es que todo el mundo me critica, es que nadie entiende mis batallas. Son comentarios frecuentes. Después de todo, cuando uno no controla los resultados que quiere, pues obviamente esas cosas no le van a gustar. Pero igual ocurre con las personas, es decir, el controlador es muy crítico con las personas a su alrededor. Tienen tendencia a volverse, como llamamos nosotros, más neuróticos. Crean un círculo vicioso en espiral en el que cada día son más infelices y hacen más infelices a los que están alrededor de ellos, porque viven en constante exigencia y constante crítica. La crítica de los demás sobre ellos también es perjudicial, porque los hacen sentir inadecuados y con muchísima insatisfacción y ansiedad interior. Bueno, con estas bases vamos a mirar la palabra en un pasaje clásico, que es el que está en Mateo 6, 25 al 33. Vamos a analizar versículo por versículo. Tengan en cuenta siempre que estamos hablando del control de las circunstancias, de la personalidad, mejor, del trastorno de personalidad que se llama controlador. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no andéis preocupados, esta es la Reina Valera del 2020, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir o qué ropa vais a vestir en vuestro cuerpo. Miren que este pasaje empieza, por lo menos en esta versión bíblica, con el centro de lo que estamos hablando hoy: vivir preocupados, vivir estresado. Este pasaje es clásico y creo que todos lo hemos leído más de una vez y nos lo han predicado también más de una vez con respecto a la ansiedad. Empezamos hoy a mirar que uno de los grandes factores que producen ansiedad en la vida y que producen un marcadísimo estrés en nuestra existencia es el querer controlar las cosas. Y aquí el versículo nos habla del no control en términos bíblicos, pero sí del sentimiento de preocupación por cómo va a conseguirse los elementos básicos de subsistencia. Obviamente esto es un ejemplo que pone el Señor, porque si uno se preocupa por la comida, la bebida y el vestido, quiere decir que está también preocupado por otros muchos factores. Inclusive, más allá de cualquier rutina, puede llegar uno a andar preocupado por si hay terremoto, por si el edificio donde vive o la casa donde vive está bien construido o no,
o si un daño implica un costo muy grande y una amenaza también muy grande para la seguridad. La mentalidad que vive preocupada prácticamente empieza a fabricar más y más objetos de preocupación, no solo los básicos. ¿Por qué? El versículo que está en Mateo 13:22 nos explica un poco qué es lo que ocurre con estas personas que se preocupan más de la cuenta. Y este es el punto álgido de todo este tema. El que fue sembrado entre espinos, está hablando de la parábola del sembrador, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, otras versiones dicen, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el problema no está en que el impío ande preocupado. Cuando hablamos de impío, ustedes saben, estamos refiriéndonos a aquella persona que no está preocupada por buscar a Dios. No importa si está en una religión. Pero el problema es con el creyente, que oye la palabra, dice Mateo 13:22, pero hay cosas que ahogan esa palabra. El afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Y aquí todos tenemos que ponernos entonces una mano en el corazón para confesar que más de una vez hemos estado mirando las preocupaciones que vienen del mundo, llámese como se quiera llamar, una cuenta pendiente, un recibo por pagar, una deuda, un reclamo de un vecino o de un familiar, una pensión de colegio o un gasto de universidad, o las cuotas para pagar la casa o el carro o lo que sea que se haya comprado, inclusive un celular. Estas cosas, si no se manejan espiritualmente, van a producir un daño increíblemente grande. Es que, aunque la palabra de Dios es poderosa, aunque la palabra de Dios es la verdad, la que nos describe la realidad de esta creación, aunque la palabra de Dios viene para mostrarnos el camino de la paz y de la esperanza, el Señor ha permitido que por vía de la libertad del hombre, que escoge mirar entonces más las cosas de este mundo, inclusive la palabra que es tan poderosa porque fue la que creó los cielos y la tierra, sea ahogada por ese afán y esa ansiedad, por esa preocupación, por ese deseo de controlar las cosas de este mundo. Y se hace infructuosa esa palabra. Tenemos aquí entonces a un ser humano que, llamándose cristiano, entra a la iglesia, oye la predicación y al cabo de cierto tiempo, horas o días después, ha olvidado esa predicación y no da fruto. Tiene una vida cristiana estéril y llena de debilidades. Y si recordamos la palabra sobre la casa sobre la roca, entonces vamos a ver que este individuo, esta persona que está aquí, que está preocupado por las cosas del mundo y que la palabra le ha sido ahogada, cuando venga la tempestad y venga la tormenta, su casa, o sea, su vida, va a ser arrasada. Va a tener toda la debilidad, toda la flaqueza enfrentando una catástrofe que se le viene encima. Entonces, ahí hablamos de cosas relativamente menores, como una pérdida, como problemas de salud, como problemas económicos, pero ¿qué diremos cuando venga la persecución? ¿Qué diremos cuando el Señor permita que las cosas que están ocurriendo se compliquen todavía más? ¿Serán capaces de resistir? No. Con todo esto empezamos a entender por qué
va a haber una grandísima apostasía antes de que aparezca el anticristo, porque son demasiados los supuestos creyentes que han estado con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y el engaño de las riquezas y el afán de este siglo terminan por ahogar cualquier enseñanza, cualquier discipulado, cualquier predicación, y los encontramos completamente desnudos, espiritualmente hablando, como en la iglesia de la Odisea, aparentemente vestidos, pero espiritualmente desnudos y por tanto sin capacidad, sin poder para confrontar las dificultades. Versículo 26 de Mateo 6. Mirad las aves del cielo. Entonces el Señor pone aquí el remedio. A ver, si tú eres de los que anda preocupado, más o menos está diciendo el Señor, o sea, nos está hablando a todos. Si tú te preocupas, hijo mío, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, en conclusión, no trabajan. Ah, pastor, usted está predicando que entonces yo no tengo que trabajar. No estamos predicando eso. Estamos predicando que las aves del cielo no se afanan. Porque después de ese punto y coma dice, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí al frente de nuestra casa vemos un espectáculo de lo más hermoso, porque empiezan a aparecer de pronto parejas de canaritos. Yo no sé si ustedes saben eso, precisamente que los canarios siempre andan en pareja, un machito y una hembrita, y empiezan a bajar al empedrado y a buscar granito, y picotean por todas partes y tranquilamente van caminando de un lado para otro. Caminando es un decir porque ellos saltan rapidísimo de un lado para otro, pero mirándolos uno ve el cumplimiento de esta palabra. Ve a las aves de los cielos que no siembran, no ciegan y no recogen, y sin embargo son alimentadas por el Padre Celestial. ¿Qué nos trae este mensaje? Nos está confrontando con nuestra confianza con Dios. Si confiamos en Él, así como confían los pajarillos que simplemente se levantan en la madrugada del sitio donde estuvieron durmiendo y salen a buscar el alimento porque saben que lo van a encontrar. Saben que Dios siempre se los va a poner delante. Por eso este versículo concluye con un llamado a nuestro corazón. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, si así el Señor cuida a las avecillas, ¿cómo no te cuidará a ti si eres hijo de Dios? Por tanto, ¿dónde está tu confianza? Es la conclusión lógica de esta pregunta. Por eso en el Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuál es tu carga? ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Bien, esta palabra es una confrontación con nuestro antiguo modo de pensar, nuestra antigua costumbre de solucionar las cosas. El colegio y la universidad o los estudios que hayamos hecho nos prepararon supuestamente para salir a combatir a combatir en el mundo, para buscar el salario con el cual sostenernos nosotros, buscar nuestro alimento y nuestro vestido a través de ese trabajo. Pues hermanos, nos dijeron una mentira. Es cierto que hay que trabajar, es un mandato divino, pero el fruto del trabajo viene a través de la voluntad soberana de Dios para tu vida. Si tú por alguna razón te llegas a quedar sin trabajo, no debes confiar en el trabajo como fuente de sustento, sino en Dios, que es el que te va a dar el trabajo más adelante. Él te sostendrá. Dice, echa sobre el Señor tu carga, cualquiera que ella sea. Si el trabajo es carga, Señor, te lo presento. Si no tienes trabajo,
Señor, te presento esto. Si no te están pagando lo que es justo, Señor, te presento esto. Si tienes problemas en tu trabajo, Señor, te presento esto. Y Él dice que Él te sostendrá, que no te dejará caído para siempre. Por eso, recuerdo lo que vimos hace unos minutos. Mirad las aves del cielo. Es una sana, muy sana costumbre espiritual. Cuando uno tiene un problema, mirar la creación de Dios. O abrir la escritura, una de dos. O mejor ambas. Porque las dos le van a hablar de la obra de Dios. El problema es que para que veas a Dios obrando a través de la creación y a través de la escritura, tienes que tener los ojos espirituales abiertos, para que a través de los ojos espirituales llegue la enseñanza a tu corazón y entonces termines diciendo, sí, amén, yo tengo que confiar en Dios, más de lo que he confiado hasta el momento. Señor, yo confío en ti. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? Bueno, aquí está el problema del control humano de las circunstancias. Pero pastor, ¿dónde dice eso ahí? Dice, por mucho que se preocupe, un necio no intentaría decir que quiere crecer medio metro. Pero eso es lo que parece finalmente que estamos haciendo cuando estamos cargados de preocupaciones. No nos damos cuenta que es que estamos jugando a ser Dios. Estamos queriéndonos sentar en el trono de Dios, como si fuéramos los dueños y señores de las circunstancias. El control, la personalidad controladora, está en contra de la soberanía de Dios, del control de Dios. Entonces, yo escogeré de aquí en adelante qué hacer. Trato de controlar las circunstancias, lo que tenga que ver con mi familia, con mi casa, con mis deudas, con mis obligaciones, con mi vida, lo que me quede por vivir, con mi salud, de qué me voy a enfermar, de qué me voy a morir. Todo eso está en el control de Dios. Por tanto, es la confianza lo que me va a quitar el estrés. Si yo soy de esas personas que fácilmente cae en ansiedad o en estrés, tengo que ejercitar más la confianza. No, yo no debo estresarme, no, yo no debo. Eso es una solución ni siquiera momentánea. Yo debo es llenar lo que falta, porque cuando estoy muy estresado, estoy marcando en mi termómetro espiritual que me falta más confianza en Dios. Por tanto, Señor, me presento delante de ti para llenarme de tu confianza, Señor, para que hoy crezca en eso. Por eso, Señor, reconozco que hoy soy discípulo y que estoy creciendo en el conocimiento tuyo. Y estoy recordando que tú eres Dios y que eres el creador y que tienes el control de todas las cosas. Y que yo no tengo el control de nada. Entonces, ¿por qué tengo que afanarme? Si eres tú, Señor, el que provee para mí. Mateo 6:28. Aquí me faltaba un versículo en Marcos 13:11. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Decid lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu Santo. Este versículo parece de ciencia ficción o de lo más irreal. ¿Cómo así que yo estoy en un tribunal o en una confrontación con varios enemigos espirituales y no me tengo que preocupar? Y más bien
tengo que confiar en que cuando yo abra mi boca, va a ser Dios el que va a hablar. Pues sí, hermanos, de eso habla esta palabra. Habla de un milagro. Habla de algo que no voy a entender nunca con la razón, porque si lo intento con la razón, voy a decir, ¿cómo es que mi lengua, cómo es que mi pensamiento va a hablar las cosas de Dios? Se trata, una vez más, de fe y confianza. Que cuando yo esté acorralado por lo que sea, recuerde palabra como esta, o sea, que los afanes de la vida no me hayan ahogado esta palabra, y entonces diga, Señor, tú moras en mí, yo soy templo de tu Espíritu, y tu Espíritu Santo puede usar mi pensamiento y mi lengua para hablar, para defenderme, para redarguir. De hecho, hermanos, yo tengo que confesarles que este es el versículo que yo uso con más frecuencia para predicar, porque me he dado perfecta cuenta que cuando confío en mí, en lo que he estudiado, confío en los conocimientos que he adquirido, confío en mi mente, entonces empiezo a quedar en vergüenza delante de mí mismo y delante de los demás. Pero cuando confío en que el Espíritu Santo puede mover mi torpe lengua, entonces se producen milagros, porque el mismo Espíritu Santo está moviéndose en los corazones de los oyentes, y ese Espíritu Santo que habla aquí, habla allá, y ya dice amén. Esa es palabra de Dios. Entonces el que oye queda redarguido, queda enseñado, queda corregido, y dice, esta palabra es para mi vida. ¿Quién hizo todo? Dios. No fue mérito ni del que habló ni del que oyó. ¿Cómo soy tan inteligente para comprender las cosas de Dios? No, hermano. Es que el Espíritu Santo te está guiando también para oír. Aprende a confiar cada vez más en el poder del Espíritu Santo. Esto, al principio, te cuento el secreto, es un método de ensayo y error. Señor, hoy voy a confiar en ti, a ver qué pasa. Si no vi resultado sobrenatural, entonces puedo asumir la siguiente conclusión. Señor, mi confianza no fue suficiente, auméntala para la próxima vez. El Señor permite que hagamos eso. Y finalmente, un buen día, tú confías después de 3 o 4 intentos fallidos y sale lo que menos esperaba de la forma más sobrenatural y dices, wow, se produjo el milagro. Primera vez, anótalo. Porque pronto entonces va a venir una segunda vez y efectivamente viene una segunda y viene una tercera y así tú vas aprendiendo, porque así es como el Señor ha diseñado las cosas para confiar cada vez más. Andar con Dios, mis hermanos, de eso se trata, cada día, con un Dios vivo, no sentados en una butaca, sino andando, caminando, hombro con el Señor, como Enoc. Y por el vestido, versículo 28, 29 y 30, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, dice allí, ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Será que estamos siendo muy simplistas si decimos que el problema del estrés y de querer controlar las cosas es cuestión de fe? Miremos qué dice Lucas 10:40 al 42. Marta, en cambio, estaba muy atareada con los quehaceres de la casa. Estaba queriendo hacer cosas en este mundo. Y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Dile pues que me ayude. Ahí está la típica controladora. Quería controlarse ella, quería controlar a su hermana y aún quería controlar al Señor.
pidiéndole que hiciera lo que a ella le parecía que era lo mejor. Pero el Señor no se deja controlar y Jesús le respondió: Marta, Marta, estás afanada y alterada con muchas cosas. Ahí está el controlador. Afanado, alterado. ¿Con qué? Con todo lo que se le ocurre en su mente. Sin embargo, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué era? Estar cerca de la presencia del Señor, a sus pies, y oyendo su palabra. Esa es la buena parte que no le es quitado a nadie. Estas son las manifestaciones de Marta del deseo de controlar todo. Entonces, versículo 31 de Mateo 6. No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Miren, Filipenses 4, 6 al 7 dice, no estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Ay, Señor! ¡Qué remedio tan sencillo! Para el estrés, oración. Pero una oración directa al corazón de Dios, no cualquier repetición. Señor, mira que me falta tal cosa y que estoy muy estresado, no sé qué hacer, estoy muy preocupado. A veces hacemos oraciones de vanas repeticiones. Una oración tiene que ser una conversación de corazón a corazón, porque dice allí, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo no puedo dar las gracias si no estoy seguro que fui oído y que el Señor va a responder como a Él le plazca. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. No sé qué será, pero gracias, me oíste. Y la consecuencia está en el versículo 7. Y la paz de Dios, todo lo contrario del estrés, de la ansiedad, de la preocupación, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el problema es que muchos oyen la oración del pastor porque es que yo estoy muy afanado, entonces vengo, pastor, a que usted me hable, me predique una palabra, pero estoy tan afanado que casi no lo oigo a usted, pastor. Entonces cuando usted ore, sí, me va a preguntar, ¿tiene paz? Entonces yo le voy a decir, sí, tengo paz, pero esa paz me dura 5 minutos, porque cuando salga de aquí ya no tengo paz. Es que la paz de la oración contestada tiene aquí una característica, es que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que sobre mi corazón y sobre mi mente y sobre mis sentimientos, sobre mi estrés, va a venir una paz inexplicable. Yo no la puedo explicar ni con mi corazón ni con mi mente, solamente con la palabra. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es duradera. Yo salgo restaurado, salgo transformado de esa ministración que tuve a través del pastor o directamente de mi Padre Celestial, porque yo confío en que mi oración es oída. Y entonces dice que esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, el intelecto, todo guardado en paz. Mateo 6:32, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas. ¿Quiénes? Los impíos, los que no son creyentes. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Esto es una pequeña estocada de parte del Señor. Un pequeño alfiler clavado ahí.
Si tú persistes en tu preocupación, te estás comportando como un incrédulo, como un gentil. Por eso en la segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ya que tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese versículo dice que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, tiene su corazón, su mente y su espíritu arriba en el cielo. Tiene su cuerpo aquí en la tierra, claro. Y de vez en cuando el cuerpo le molesta, pero no se enreda en los negocios de este mundo, en los afanes, porque su mente está puesta en las cosas de Dios, las de arriba, las del cielo. Recuerda la palabra, tiene el poder del Espíritu, entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, pastor, usted está diciendo que el cristiano no tiene por qué preocuparse. Yo estoy diciendo que el cristiano también se preocupa, pero que rápidamente puede recuperar la paz de Dios, porque confía en Dios. Que el cristiano que está permanentemente ansioso, le falta acercarse en discipulado, en aprendizaje del Dios en el cual tiene que confiar. No puede confiar en un Dios que no conoce. Entonces, cuando empiece a conocerlo más, porque ha sido buen discípulo, va a conocer más de esa paz. Va a desaparecer la ansiedad. Desaparecer es un decir, porque nuestra vida aquí en este mundo siempre va a ser de altas y de bajas. O sea, vamos a tener ansiedades momentáneas, controladas por la paz de Dios rápidamente, y vuelve más adelante otro poquito de ansiedad. Pero no es normal que un cristiano, hijo de Dios, viva en ansiedad continua. Eso es el resumen de esta parte para terminar con la joya de la corona de este pasaje, que está en el último versículo, en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo está diciendo que a más búsqueda de Dios, menos ansiedad, menos estrés. Que quizás es muy probable que si hay mucho estrés y mucha ansiedad es porque no estás buscando a Dios en primer lugar. Segunda de Crónicas 31:20 al 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y esa prosperidad no es física, también puede serlo, pero principalmente es el llegar a la meta, el cumplir con las cosas que agradan a Dios. Esa es la prosperidad verdadera, la plenitud de la vida espiritual. Ezequías buscó a su Dios y lo hizo con todo su corazón, y el Señor vino y lo bendijo. O sea, le dio todas las cosas añadidas, aparte de eso, porque Ezequías buscó primero el reino de Dios. La palabra entonces nos recuerda cuál es nuestra prioridad. Si no queremos tener estrés, afanes y ansiedad, pongamos a Dios en primer lugar. Amén y amén.